Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estos últimos días de Cuaresma, los evangelios están tomados de los capítulos de Juan que recogen las discusiones de nuestro Señor con los judíos en Jerusalén. El evangelio de hoy empieza recogiendo la división de pareceres. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: «Este es de verdad el profeta». Otros decían: «Este es el Mesías». Pero otros decían: ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Lo curioso es que el argumento de los contrarios era cierto. Varios profetas habían profetizado que el Mesías saldría de Belén. De hecho, cuando los magos preguntan a Herodes y Herodes consulta con los sabios, le dicen bien claramente que el Mesías ha de salir de Belén de Judá. Pero estos que esgrimían este argumento estaban equivocados respecto a Jesús. Tenían ignorancia respecto a él. Suponían algo que no era verdad. Suponían que era de Galilea, que era de Nazaret. Y no sabían que Jesús, tu Señor, habías nacido en Belén de Judá. Y esta ignorancia, fue un problema para su fe. Hasta tal punto que algunos, sigue diciendo el Evangelio, querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos y estos les dijeron: «¿Por qué no lo habéis traído?», porque le habían ordenado traerlo cautivo. Los guardias respondieron: «Jamás ha hablado nadie como ese hombre». Y es que, Señor, los corazones sencillos se abren y se rinden a ti. ¿Cómo nos gustaría, Señor, que también nuestro corazón, en este tiempo de Cuaresma y siempre, escuchándote, pudiera exclamar: «Jamás ha hablado nadie como tú», y nos rindiéramos a ti? Es lo que pedimos precisamente en la oración colecta de la misa de hoy. Te pedimos, Señor, que tu acción misericordiosa mueva nuestros corazones. Mueva nuestros corazones para exclamar esto, ¿no? Verdaderamente nadie habla, nadie tiene tanta sabiduría como nuestro Señor. Pero los fariseos les replicaron: «¿También vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos». Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: «¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho?» Ellos le replicaron: «¿También tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas». Y se volvieron cada uno a su casa. De nuevo la ignorancia, porque estos fariseos, quizás llevados de su arrogancia, se comportan con ignorancia, porque al menos 2 profetas son citados por la Biblia como salidos de Galilea, Jonás y Nahum, y muchos estudiosos piensan que también de Galilea salieron los profetas Eliseo y probablemente Oseas. Es decir, que los fariseos, al decir «estudia y verás que de Galilea no salen profetas», primero esgrimen un argumento falso, pero segundo, siguen en la ignorancia de que Jesús no era de Galilea, sino de Belén. ¿Qué podemos concluir de todo esto, Señor? Pues que un gran enemigo de Dios es la ignorancia. Un gran enemigo de la fe es la ignorancia. Necesitamos saber, conocer, y para eso hemos de estudiar, hemos de formarnos. La fe se apoya en la razón.
aunque no brota de ella, sino que es un don de Dios. Pero si ignoramos el contenido de la fe, si no sabemos ni siquiera en qué hemos de creer con cierta claridad, es imposible creer, porque ¿quién de nosotros a la pregunta ¿usted cree que...? diría, sí, creo, pues si no entendemos lo que ha dicho. No sé qué me está hablando, no sé qué me está diciendo, ¿cómo voy a creer? Pues si nosotros no tenemos formación, si no estudiamos, si no profundizamos en el contenido objetivo de nuestra fe, es muy difícil que la fe arraigue. Cuando la única herramienta que se lleva es un martillo, todo lo que se pone por delante parece un clavo. Necesitamos tener herramientas intelectuales para poder creer, Señor. Y para eso, formación. Yo querría, Señor, en esta meditación hablar un poco contigo de esto, de la necesidad que tenemos de la formación, de, por muchos años que llevemos como cristianos, formarnos activamente, dedicar un tiempo a la lectura de algún libro espiritual, del catecismo de la Iglesia, dedicar algún tiempo a escuchar, ¿verdad? Pues a alguien que nos ilustre, asistir a algunas clases, etcétera, etcétera. Me viene ahora a la cabeza, Señor, aquella ocasión en que un judío te preguntó, un escriba, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y tú le respondiste, el primero es, escuche Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pues, ¿cómo podríamos hacer esto sin formación? La formación nos lleva precisamente a amarte con toda nuestra mente. Porque tú, Señor, no has de reinar solamente en mi corazón y en mis afectos, sino también en mi mente, en mis ideas. Yo quiero ser, Señor, completamente tuyo, empezando por lo más noble que hay en mí, que es la inteligencia. El cristianismo es conocer y amar una persona. Y en las cosas de amor no caben las medias tintas, no se puede engañar, no se puede amar a medias. Si conocemos a medias, amaremos a medias. Era Santo Tomás quien decía que no se puede amar nada que no se haya conocido previamente. No se puede amar. Por eso necesitamos formación, conocer quién es Dios, quiénes son los ángeles, quiénes somos los hombres, quién soy yo, qué es el mundo, qué es la naturaleza. Y todo eso significa formarse para no quedarnos con la fe de los niños pequeños. Aunque a veces la fe de un niño es impresionante. Me acuerdo en una ocasión un chavalillo que el día de su primera comunión le preguntaron ¿qué es lo que más te ha gustado de este día, Miguelito? Y contestó, a mí, la gracia santificante. Toma respuesta, ¿no? Toma respuesta del pequeño teólogo. Bueno, pero ordinariamente la fe de un niño para una persona adulta es insuficiente. Quizás en alguna época bastara con la fe del carbonero, pero ahora pienso que no. Aquella exhortación tuya, Jesús, vigilad y orad para no caer en la tentación, nunca ha sido tan actual. Porque muchas veces la sociedad va en contra de nuestra fe. Y solo lo que está vivo puede nadar contra la corriente. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Fe que se descuida sin formarse se la lleva a la corriente. Como me decía uno no hace mucho, es tan fácil vivir sin Dios, olvidarse de Dios. Y no solamente eso, sino que tenemos pecado original, tenemos un error en la inteligencia, y existe el diablo que nos tienta. Tú mismo, Señor, lo advertiste con cariño a Simón. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú cuando te conviertas confirma a tus hermanos. Y eso siempre es así. Necesitamos la ayuda de los demás, del Papa y de los obispos y de los sacerdotes y de otras personas que nos ayudan, sobre todo los santos. No se puede vivir el cristianismo de manera autista, necesitamos ser confirmados tantas veces pues por otras personas. Por eso, Señor, nosotros leemos devoramos, ¿no?, los documentos del Papa,
la Patris Corde con motivo del año de San José, pues ahora que el Papa ha declarado un año de la familia, los documentos que producirá, etc. Bien. Es muy frecuente escuchar a personas que van creciendo, ¿no? Y abandonan ya la infancia y entran en la juventud o en los primeros años de la madurez. Ay, es que estoy perdiendo la fe. Yo antes tenía una fe fortísima y ahora me planteo cosas que jamás dudaba antes. Me he dado cuenta de que hay mucha gente que no cree y sin embargo son buenos o parecen felices. O quizá mi fe no haya sido verdadera fe, sino que creía por mis padres. Nunca he pensado a fondo en qué creo y por qué. O no siento a Dios, antes sí, Dios estaba para mí como un sol brillando, pero ahora no. Estas son pegas que muchas veces se oyen decir y que tienen en una gran parte su raíz en no haber cuidado la propia formación con el paso de los años, en habernos dejado como un vestido que se nos ha ido quedando pequeñito, pequeñito, hasta que al final se arroja como algo que no nos sirve. Pero el problema es que habría que haber ido haciendo más grande ese vestido, profundizando en nuestra fe. San Pablo se lo recomendaba a los corintios: hermanos, no seáis niños en el uso de la razón, sed niños en la malicia, pero hombres maduros en el uso de la razón. Es decir, formación, estudio. Si no hay nada más importante que nuestra fe. Nuestra cabeza es una cabeza de adultos. Hemos de pasar de la fe de los padres a convicciones propias, fuertes, porque no hay nada más fuerte que una idea verdadera, ni nada más capaz de cambiar el mundo y las personas. Las ideas se pegan a la piel y te entran dentro. No podemos ser voluntaristas o sentimentalistas, pensar que la vida se saca adelante a base de voluntad o de dejarse llevar por los sentimientos. No, ninguna de las dos cosas. En primer lugar, necesitamos una mente clara. San Alberto Magno lo decía bien claramente: muy inútil es la piedad. Fijaros, la piedad, que es una cosa maravillosa, el remedio para todo tantas veces. Pues decía, muy inútil es la piedad si falta la discreción de la ciencia. A veces encontramos personas piadosas que creen una cosa que es mentira, que es absurdo. Y es fácil que tarde o temprano se peguen un batacazo. Un converso al catolicismo, Evelyn Waugh, gran escritor, daba este consejo a un amigo suyo, John Betjeman: deberías dedicar algún tiempo a estudiar los fundamentos teológicos. No te dejes llevar por tus sentimientos, sino por la razón. El único paso lo tendrás que dar en el vacío, porque no se puede saber lo que es la Iglesia hasta que se ve por dentro. Pues Señor, ayúdanos a no caer en el error de pensar que lo sabemos todo cuando sabemos bien poco, porque además tú eres como un océano donde nos zambullimos y siempre podemos aprender cosas nuevas, siempre podemos recurrir a la Escritura, estudiarla más profundamente, siempre podemos acudir a los padres de la Iglesia, siempre podemos acudir al magisterio de la Iglesia. Hay tantos tesoros en nuestra fe, en la vida de los santos, en los escritos de los místicos, etcétera, etcétera. Hay tanto por descubrir, hay tantas cosas que una vida no da para ni siquiera leer, mucho menos asimilar todas esas cosas. Decía hace algunos años el prelado del Opus Dei, don Fernando Cáriz, que teníamos que tener estructura mental. Y él explicaba que se componía de sentido común, esa estructura, sentido sobrenatural y formación doctrinal. El sentido común, decía, es más o menos innato, pero se puede mejorar con la formación humana. El sentido sobrenatural es la fe, ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Y la formación doctrinal hace, que se consigue con el estudio, ¿verdad?, hace que la fe se defienda, que se profundice en el conocimiento de lo que se cree, de modo que la inteligencia, que es donde la fe está, sea más fuerte para defenderse de los ataques y que la gente, y lograr que la gente no nos dejemos arrastrar por el ambiente. No sé si has contemplado con pena, con tristeza,
Esos jóvenes que a veces salen de un colegio católico, van a la universidad y pierden la fe. ¿Qué ha pasado? Pues no se puede hacer el mismo diagnóstico para todos, evidentemente, ¿no? Muchas veces pierden la fe porque se corrompe la moral y luego la fe va detrás de la moral, pero otras veces es pues que la fe era una fe de niños, no estaba bien fundamentada en razones e ideas poderosas. La formación no había calado lo suficiente y no fue capaz de resistir al ambiente. Por eso, piensa, ¿no? Lo pienso yo también. Es importante, ¿no? Si no me formo, si no te formas, ¿cómo conseguiremos ser fieles? ¿Cómo conseguirás transmitir la fe a tus hijos si tú no te formas? Hay un cuento de un barquero y un sabiondo, ¿no? El sabiondo le pide al barquero que le cruce el río y entonces le empieza a decir: ¿y usted conoce las matemáticas? No, pues has perdido una cuarta parte de tu vida. Y luego le pregunta: ¿y conoce la astronomía? Pues no, desgraciado, has perdido otra cuarta parte de tu vida. Y en ese momento la barca empieza a hacer agua y se empieza a hundir. Y el barquero se tira y se va nadando y le dice: ¿es sabio? ¿Sabes nadar? ¡No! Pues prepárate porque vas a perder las 4 partes de tu vida. Al final, lo importante es llegar al cielo y decir: Señor, 5 talentos me diste, 5 conseguí. Esta fe me diste recibida de mis padres, esta fe transmití a mis hijos. He mantenido la fe, he librado el combate, aquí está esta llamita encendida en mis lámparas. He velado durante toda la vida para mantener la fe. Y eso se consigue con estudio, formación. Otro motivo, ¿verdad?, para formarnos. Decía San Pablo que teníamos que saber dar razón de nuestra esperanza. Y para eso necesitamos también la formación. Pensar. Darnos cuenta de que lo que creemos no está colgado del aire, sino que tiene una razón. Aquello que esperamos tiene una razón. Porque si lo hacemos y lo conseguimos transmitir, sabemos dar razón de nuestra esperanza, se producirá aquello que decía Tertuliano ya hace tantos siglos, que se deja de odiar cuando se deja de ignorar. La ignorancia es un gran enemigo de Dios. Jesús de mi vida, conociéndote es imposible dejarte de amar. San José María lo decía: hijas e hijos míos, servir a Dios, entregarse a Dios quiere decir, en primer término, conocer a Dios. De ahí la necesidad de la formación. Y don Álvaro, comentando estas palabras de San José María, el beato Álvaro, decía: para servir bien es necesario formarse bien. Porque hay algunos que se dedican al servicio de Dios y que no sirven para nada. Porque no se han formado y porque dicen cosas que no son verdad. No hemos de ahorrar esfuerzos para mejorar nuestra formación y poder así prestar un mejor servicio a Dios y a los hombres. San Agustín: se vive mal cuando no se cree bien de Dios. Se vive mal cuando no se cree bien de Dios. Por eso necesitamos creer bien de ti, Señor. Y para eso necesitamos formación. No vaya a ser que nos ocurra lo que aquel niño que me contaron, no sé si es verdad, un niño argentino, que le dijeron: tienes que ser buen cristiano, y de Cristiano Ronaldo, ¿no? Se debió acordar y dijo: bueno, yo prefiero ser buen Messi, ¿no? O sea, que lo único que tenemos en la cabeza pues es el fútbol, ¿no? A veces la gente no sabe ni lo que es ser cristiano. Y por eso nosotros, Señor, también queremos formarnos bien, para poder dar buenas razones de la credibilidad de la fe, para que los incrédulos puedan entender la verdad y para que nosotros podamos entender el error. Porque si no damos buenas razones, si no estamos bien formados, que no es dar la fe, claro, es dar los preámbulos de la fe, ¿no? Pero sin ello, los incrédulos se burlarían de nosotros, pues se imaginarían que creemos por motivos débiles y ridículos, o incluso que la fe va en contra de la razón, cuando la fe es lo más razonable que hay. En fin, todas estas consideraciones, Señor,
me venían a la cabeza al ver el desaguisado que se monta en el Evangelio con la ignorancia acerca de quién eras tú y de dónde habías venido. Vamos a pedir a nuestra Madre la Virgen que si la representamos tantas veces leyendo las Escrituras, ¿no? En su Magnificat, en esa oración, en ese canto suyo, se nota que conocía muy bien las Escrituras, que las había estudiado, ¿no? Vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que nos ayude a amar al Señor con toda nuestra mente, lo cual significa formación y estudio. Y ahora sigue tú por tu cuenta.